les había dejado una tareita durante la semana. ¿Cuánto leyeron el mensaje de WhatsApp acerca de poder tener la oportunidad de leer y de tener el capítulo 2, por lo menos, que nos corresponde en el día de hoy, ya que empezamos esta serie de enseñanzas de Daniel? Yo quiero decirles previamente que el libro de Daniel es profético, tiene una alta carga de escatología, eso significa de los tiempos futuros, pero yo no quiero enseñar el libro de Daniel hoy como se enseñaría en un seminario, no a ese nivel de un seminario, de un instituto bíblico, no. He querido extraer riquezas prácticas para la iglesia basados en el libro de Daniel. Lógicamente vamos a meternos en cosas proféticas, lógicamente, porque no se puede despegar, pero la idea es que nosotros, de una manera sencilla, de una manera humilde, con amor, podamos extraer esas riquezas para que sean prácticas para cada uno de nosotros. Muy bien, mire esta imagen que usted está viendo allí. ¿Qué le parece a esa persona, para que comencemos hoy rompiendo el hielo e introduciendo? ¿Cómo ve esa persona ahí? ¿Cómo la nota usted? Durmiendo felizmente. Durmiendo plácidamente, en paz. Qué sabroso ver gente que duerme así. ¿Cuántos dormimos así? En Colombia le dicen a pata hinchada, así estaba, mejor dicho, a sus anchas durmiendo. Qué placentero ver ese tipo de personas. Mire esta mujer cómo se levanta ahí en la mañana, cómo se levantó ahí. ¿Pasó buena noche o no? Parece que sí, parece que sí, se está despertando, tiene una sonrisa. Es un lunes a las 5 de la mañana, así como en su casa, a las 5 de la mañana suena la alarma y usted un lunes sale contento y dice: oye, el lunes, qué alegría. Yo creo que el rostro de eso es de muchas personas cuando es el viernes o el sábado, dice: no tocó madrugar. Ay, qué bueno, no tocó madrugar. Qué bueno dormir así. Pero vamos a ver la siguiente imagen. Mire esta imagen allí de esa persona. ¿Qué le ha pasado a esa persona, a esa mujer? Preocupación, insomnio. Está en insomnio, no puede dormir, la cara de él está pensativa. Y esta mujer allí, esta mujer ahí, ¡ay! Ya con todo dolor, tiene aflicción. ¿Será que está diciendo: Dios mío, ¿por qué no puedo dormir? Ese insomnio aparece ahí. Imagínense ahora qué hace la gente cuando en la madrugada se le va el sueño. ¿Qué empiezan a hacer? ¡Ah! Bendito teléfono que lo tenemos. Nosotros ya no tenemos teléfonos, los teléfonos nos tienen a nosotros. Es diferente. Y la gente empieza ahí a mirar para un lado y a mirar para el otro, y cuando menos piensa, después de tanto mira para allá y para acá, mira la hora. ¿Qué hora es? 4 de la mañana. Perdió la mañana, está preocupado, está con aflicciones, tiene necesidades, y además de eso, ahora está con insomnio, ahora está cansado, le toca ir a trabajar sin la misma lucidez mental, porque no rinde uno lo mismo cuando uno no puede dormir. Eso son situaciones complejas, y eso nos lleva a nosotros entonces a pensar que yo estoy muy seguro que muchos de ustedes en algún momento habrán pasado una noche así. ¿Cuántos hemos pasado noches así? Que el sueño sale y se da, y uno dice: Dios mío, ¿para dónde? ¿Para dónde se fue el sueño? ¿Qué habrá pasado? Entonces, ante estas circunstancias, hoy quiero que nosotros miremos y empezar de esta manera diciendo que hay situaciones en la vida del ser humano que realmente nos preocupan, que nos desvelan. Hay muchas situaciones que a nosotros nos hacen pasar por momentos difíciles, y estas etapas, según la etapa de la vida, pues así mismo empiezan a variar. Hay situaciones adversas que nos desvelan a nosotros, nos preocupan, según no solamente la etapa de la vida, sino circunstancias personales que estemos viviendo, incluso el contexto social en el que nos estamos moviendo, hacen que nosotros nos desvelemos, nos preocupemos, nos angustiemos. Y hay por lo menos 4 grupos de preocupaciones. Hay por lo menos 4 grandes grupos en los cuales las personas que estamos pasando por problemas perdamos el sueño y estemos en condiciones como las que estamos viendo aquí. La primera de ellas que quiero mencionarle son preocupaciones que son personales. Hay preocupaciones en la vida de cada uno de nosotros que estamos viviendo. Entre ellos podemos nombrar los problemas económicos. Dicen las estadísticas que es uno de los factores que más hace que la gente se desvele
las deudas, los compromisos que se tienen, la pérdida del empleo, que están botando personas, que están sacando personas. Eso hace que la gente esté desvelada. Los gastos imprevistos que a veces aparecen ahí y uno dice, ¿de dónde voy a sacar para pagar esto? Y si no cumplo, usted sabe lo que pasa cuando uno aquí no cumple, empieza a tener riesgos financieros, eso empieza a afectar. Pero no solamente esos factores financieros. Dentro de los grandes de este grupo personal encontramos también la salud. La salud es algo que también nos desvela a nosotros. El que nos han dicho alguna enfermedad, el que dijo algún miembro de la familia está pasando por alguna situación de quebranto, eso nos desvela a nosotros cuando el diagnóstico no es favorable, o incluso cuando los diagnósticos no se sabe qué es. Eso preocupa también en gran manera, porque la gente dice, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Será que esto sí es bueno? ¿Será que esto va a pasar? ¿Será que lo que tengo es muy grave? ¿Será que esto que tengo será cura? Porque no concilia, no tiene una respuesta. Eso preocupa grandemente a las personas. Ahora, también dentro de las partes de los conflictos personales, eso también hace que la gente se desvela. Las relaciones entre esposos, las relaciones de padres con hijos, las relaciones entre la familia, todo eso hace que se afecte el sueño. El problema de una infidelidad, por ejemplo, generalmente somos nosotros los que más caemos en el problema de infidelidad, si nosotros caemos en el problema de infidelidad, o la persona, mejor digamos, que está en ese problema, tiene la preocupación de, ¿será que esto sí? ¿Cómo hago para manejar esta situación? ¿Qué tal si él o ella se da cuenta y qué pasa el otro? Pero por el otro lado, también está la persona que tiene la sospecha. ¿Será que será cierto? ¿Será que anda con otro? ¿Será que anda con otra? Y eso entonces trae desvelo. Eso hace que la gente también pierda el sueño. El hecho de una ruptura, también eso hace que la persona se preocupe. ¿Será que la ruptura fue por culpa mía? ¿Será que yo tuve la culpa? ¿Será que yo no fui suficiente? ¿Qué fue lo que pasó? Y la gente entonces pierde el sueño, porque la mente está maquinando, está pensando una cantidad de cosas allí. Cuando nosotros miramos dentro de este grupo de las preocupaciones personales, encontramos que la gente se preocupa por el futuro, por el día de mañana, cuando hay un futuro incierto, cuando la gente no sabe qué decisión tomar, cuando la gente necesita tomar una decisión con respecto a su vida profesional, a su vida sentimental. La gente entra en un caos y eso hace que el sueño también se pierda. Cuando la gente tiene dudas acerca de su vida, eso hace que haya preocupaciones. Pero también hay un segundo grupo de preocupaciones, que son las preocupaciones emocionales, y ahí podemos colocar también las morales. Y estamos hablando de la gente que anda ansiosa, de gente que anda estresada. Son personas que tienen exceso de responsabilidades, tienen una carga muy fuerte en sus hombros, tienen muchas responsabilidades que de él depende no solamente de la familia, sino otro tipo de personas. Eso hace que la gente también se desvele. Cuando se le contrata un trabajo, la gente es feliz y contenta, dice, ya obtuve el trabajo, lo tengo. Cuando le dice, mire, pero es que sus cargos son estos, dice, ¿será que yo sí voy a ser capaz? ¿Será que sí voy a dar la talla? ¿Será que sí voy a poder sacar adelante? Eso hace que la gente esté preocupada. El hecho de una persona sentirse que no tiene el control de las cosas, eso preocupa a las personas, eso nos ocupa y hace que el desvelo aparezca. También dentro de este grupo encontramos la culpa y el remordimiento de haber fallado, del yo porque hice, el yo porque dije, yo porque me fui, yo porque acepté. Esas decisiones que hayas tomado mal hace que uno te empiece a maquinar y se desvela. Y uno piensa, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué permití eso? ¿Por qué fue lo que pasó? Esos errores del pasado muchas veces vienen a asaltar nuestra mente y muchas veces vienen entre la noche y hace que la persona entonces pierda lo que estoy diciendo. ¿Es algo cierto o es algo que no tiene validez? Eso es algo que nos ocupa, claro que sí. Cuando una persona está viendo que pasan los días, los meses y no se obtienen resultados, cuando la persona piensa que está caminando en su vida sin un sentido correcto, sin una dirección correcta, eso hace que la persona se esté preocupando de su vida con respecto a lo que está pasando. Cuando la persona tiene miedo a la muerte, eso también desvela. Eso también
Y cuando hay un familiar, algo así, que no nos gusta hablar de la muerte, pero que es algo que también está junto con la vida, es algo que preocupa a las personas, que no nos preocupamos. Hay muchas personas que están en un estado ya de partir, pero no parten, es porque están tan aferrados a la vida, es porque dicen: ¿y ahora qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y con la economía, yo si me muero, entonces ¿qué va a pasar? Y eso hace que la gente se aferre, y eso hace que la gente pase las noches también en vela por esa situación. Hablando dentro de estos problemas o preocupaciones morales, podríamos estar hablando de cosas indebidas que hizo la persona, delitos, cosas que cometió y dice: ¿será que me pillan? ¿Será que me pillaron? ¿Y será que se destapa eso? ¿Qué era? Y eso hace que la gente ande preocupada, eso hace que la gente ande desvelada. Dentro de un tercer grupo que tenemos, encontramos algunos factores externos. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, vivir bajo circunstancias de inseguridad y de violencia. Vivir en un entorno peligroso. Usted podría vivir tranquilo, dormir tranquilo a sus anchas, sabiendo que alrededor hay cantidad de ladrones, hay balaceras, hay peleas, que sus hijos están afuera y que no ha llegado su nieto. ¿Usted dormiría tranquilo? Imposible. Eso es imposible. Eso es algo que no vale. Cuando las personas tienen que enfrentar crisis sociales y crisis políticas como la que estamos viviendo y como la que estuvimos orando ahorita, con la situación migratoria, las guerras, los cambios de países, todo eso hace que la gente se preocupe y hace que la gente se desvele. ¿Sabía usted que también hay un factor que se ha incrementado mucho para que las personas se preocupen y lo estemos desvelando? Y se llama la tecnología. Estamos hablando de la información que estamos recibiendo mañana, tarde y noche, y que nos están bombardeando, y que nos encontramos con las situaciones, y la gente cuando consulta algún tema, y aquí mi bendita sabe mucho de esto también, porque cuando uno consulta algún tema en el internet, hay algo que se llama los algoritmos, y los algoritmos empiezan a rastrear cuáles son, qué es la información que usted está recibiendo, qué es lo que está consumiendo, y por ahí empiezan a mandar información, y entonces usted empieza a escuchar solamente un punto de vista sesgado, y las personas de tanto recibir eso, hay personas que dicen: mire, ¿sabe qué? Yo ya ni veo noticias, yo ya no veo noticiero para no preocuparme. Finalizo, aunque la ciencia o la técnica no hablan acerca de esto, yo quisiera hablar también de las preocupaciones espirituales. Esas, para los que tenemos temor de Dios, como usted, diga amén. Amén. Aquellos que queremos agradar a Dios en todo, eso también a nosotros, cuando estamos en las situaciones que tenemos que vivir, nos preocupa saber si estamos haciendo la voluntad correcta y la voluntad perfecta de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me da temor y a mí me preocupa no ser efectivo para el Señor primeramente. ¿A usted también? Bienvenido al club. Cuando usted sabe que necesita encontrar no solamente la búsqueda, la dirección de Dios para tomar decisiones conforme a lo que Dios tiene para nuestras vidas, sino cuando uno no quiere fallarle en la fe, porque ya le hemos fallado al Señor. ¿Cuánto le hemos fallado al Señor? Y uno que ha fallado y que se ha podido levantar, uno dice: Señor, yo no quiero volverte a fallar. Y esa es una buena preocupación, eso es una buena carga, que no debería llevarnos a nosotros a desvelarnos, a preocuparnos, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Nosotros decimos amén. Y uno de los versículos que es casi todas las noches, por lo menos cuando estamos orando con Claudia, yo sé que usted también lo ora y dice: Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. No hay nada como vivir bueno, sabroso, dormir tranquilo para el día de mañana. Pero cuando uno también tiene carga por otros, por la salvación de otras vidas, eso también puede llevarnos a nosotros a estados de preocupación. Y esa preocupación es buena. Esa preocupación es buena. Ese es el yugo que el Señor dijo: tomen ese tipo de yugo. Ese que es mi yugo, ese es bueno. Yo tomo el otro, el de ustedes, ese que los cansa, los agota. Cambiemos de yugo, le pongo el mío y usted me entrega el de ustedes. ¿Vale la pena o no vale la pena? Muy bien. Ahora, toda esta fue una introducción.
Porque si usted leyó el capítulo 2 de Daniel, se va a encontrar con un personaje que se desvelaba, un hombre que no podía conciliar el sueño. Y el mensaje de esta mañana, miren, no lo vamos a terminar. Si usted se dio cuenta, el libro de Daniel, el capítulo 2, es largo, tiene muchos versos, pero quiero decirle en esta serie, por lo menos en esta etapa de la serie de enseñanzas, que toda la historia, diga conmigo, toda la historia está bajo el control divino. O sea que Dios tiene el control de todo. Y qué bueno que usted tome papel y lápiz, porque lo que vamos a ver, lo que quiero compartirle, va a bendecirle, como decía un pastor amigo, lo va a bendecir hasta las medias. Lo va a bendecir, lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Se acuerdan la enseñanza de 8 días? ¿Cómo terminamos la enseñanza? Estábamos mirando hace 8 días cómo Daniel, un joven, salió desde su tierra, desde Jerusalén. No salió en las mejores condiciones, pero cuando llega a Babilonia va a vivir un proceso que tendrá un tiempo de preparación, va a ser un tiempo de ser reeducado, o en otras palabras diríamos, él va a ser adoctrinado. Y hacíamos referencia de su entrada cuando él va llegando a la gran Babilonia, cuando él estaba adentrándose, ya conociendo de primera mano esa gran ciudad que muchos hablaban de ella, pero pocos la conocían. Y cuando Daniel está entrando hacia esa ciudad, todo ahí es novedoso, todo allí es de impacto, todo ahí es atrayente. Y ese joven va a tener un conflicto con sus principios, va a tener un conflicto con su teología, con su doctrina, con lo que a él le enseñaron, con su educación. Él va a ser, cuando hablo de conflicto, no estoy diciendo que él va a dudar, sino que él va a ser confrontado con una nueva información, y todo es novedoso. Esto lo asemejo yo mucho como cuando muchos de nuestros niños iban a la iglesia siendo niños, y cuando están en la iglesia siendo niños, son lindos, son bellos, cantan, adoran, cantan al padre Abraham y una cantidad de cosas, pero a medida que los niños van creciendo y ya entran al colegio, en el colegio empiezan a aprender ciertas cosas, y si ya están en high school, entonces ya empiezan a decir, en el colegio me están enseñando esto, en la iglesia me enseñaron aquello, pero eso como que no es, y empieza a mirar con mayor agrado lo que en la escuela les enseñan. Y si el papá o la mamá no tuvo la oportunidad de estudiar como él está haciendo, muchas de las enseñanzas que los muchachos dicen, no, mi papá y mi mamá no saben, ellos se quedaron en el pasado, eso es otra generación, eso es del pasado, eso es de ustedes, porque ahora, y se empiezan a sentir como grandecitos los muchachos. ¿Usted ha notado eso? Sí, señor. Y después que los muchachos entran a la universidad, ¿cómo se vuelven? Cuando uno está en el colegio, uno mira el colegio todo grande, todo bonito, los profesores son bien, pero cuando uno sale a la universidad, las universidades ¿cómo son? Grandísimo. Mucho más grandes. Y eso es novedoso. Y los profesores de la universidad, eso sí que saben, esos son más inteligentes que los del colegio. Los del colegio no saben nada. Pero los de la universidad, mire, ese es fulano, es doctor, ese fulano es fulano. Y uno saca pecho. Y las cosas de Dios, ¿dónde empiezan a quedar? Empiezan a quedar. Ese es más o menos el contexto que está viviendo Daniel. Está llegando un novedoso, está llegando a un lugar donde van a enseñar tanto, y si usted recuerda lo que dijo Sacho, todo lo que aprendía, iba a aprender también de artes, otro idioma, iba a aprender de astronomía, iba a aprender de ciencias, iba a aprender de leyes, iba a aprender de economía, iba a aprender de agronomía, iba a aprender de toda una cantidad de cosas, mientras en Judá solamente aprendía Torá y Torá. Ahora se va a ver con una gran cantidad de información para manejar y administrar. Y vengo a decirle con todo el cariño, es mejor aprender Biblia por encima de todas las ciencias de los seres humanos. Amén.
pero no hay que menospreciar. Porque si usted quiere ser usado de la manera que Dios le quiere usar, se necesita que usted pueda profundizar en una gran cantidad de información, conocimiento. Esa gente que dice, yo solamente leo de Génesis a Apocalipsis y yo no quiero saber de nada más, está muy bien, quédese con su visión solamente de Génesis a Apocalipsis, no más. Pero si usted aprende un poquito de economía, si usted aprende un poco de psicología, si usted aprende un poco de comunicación, si usted aprende un poco de educación, si usted aprende un poquito de todo eso, usted va a ser una persona mucho más integral, mucho más sabia, va a tener criterios para hablar. Y eso yo lo asemejo, como yo le decía a una amiga que estaba en Columbus, estábamos hablando, le dije, cuando yo me paro al frente, es como cuando el médico llega a atender un paciente y el médico que va a atender a alguien no sabe cuál es la condición médica que tiene al frente, no sabe. Bueno, si uno es, por ejemplo, especialista en cardiología, el 100% de los pacientes que va a atender tendrán problemas cardíacos. Pero si uno es un médico integral, general, uno tiene que estar preparado para atender un caso de cardíaco, como algo respiratorio, como algo de otra cosa, digestivo, qué sé yo, tanta cosa. Y uno como ministro debe tratar de ser igual, porque yo no sé quién es la persona que está al frente y yo necesito tener criterios para poderlo administrar, poderle ministrar, poderle hablar, poderle enseñar de una manera íntegra. Diga por favor amén. Así debemos de ser nosotros. Pero hay gente que solamente cree que solamente oración y ayuno, oración. Sí, eso es una parte, pero no es el todo. Ahora estamos diciendo qué importante es orar y ayunar, que el Señor trae crecimiento. ¿Cuántos decimos amén? Pero eso no es el todo. También tenemos que evangelizar, tenemos que testificar, tenemos que anunciar. Eso es parte integral. Y yo no sé con quién voy a encontrar el día de mañana cuando salga a evangelizar. Lo segundo que quiero notar con respecto a esto es que no solamente Daniel va a pasar por un proceso de preparación, sino que él terminó el proceso de educación. ¿El qué? Terminó. Y es donde nosotros terminamos, hace 8 días. Después de 3 años, iba a estar la graduación, él estaba frente al rey, el rey lo halló bien, lo halló mejor que los demás, incluso mejor que muchos maestros. Y ahí entonces nosotros hemos dejado y encontrado al Señor Daniel. ¿Se acuerda cuando lo encontramos ahí? Ahora, la sabiduría de Daniel que el rey encontró en ese joven iba a ser probada. Diga conmigo, probada. Ese hombre fue hallado mejor que astrólogos, que magos, que adivinos, que encantadores, que caldeos. Y cuando hubo la graduación, yo me imagino que al joven Daniel le dieron también en esa universidad un elogio. Le encontraron o le entregaron una summa cum laude. ¿Saben lo que es eso? Cuando alguien se gradúa, aprobó todas las materias y dijo, listo, quedó graduado de abogado, lo que sea, listo, se graduó. Pero hay una gente que no solamente se gradúa, sino que además de graduarse, mostraron algo que fue mayor que los demás. Eso como indica que están las eliminatorias de la selección Colombia y todas las selecciones para la niña. Dicen, ay, la preocupación es entrar, es entrar. Pues sí, algunos solamente quieren clasificar y entrar, pero otros quieren ser los primeros. Entonces, cuando alguien es reconocido con esa summa cum laude, le están diciendo a ese hombre que se graduó con el más alto honor. Pastor, mi hijo se graduó con eso la vez pasada. Oh, Dios mío, no sabe cuánta gente se gradúa con ese reconocimiento. El 1.5% nada más. Mi hijo se graduó con eso. Eso no lo recibe cualquiera. Sí. Hay otros reconocimientos, hay el magna cum laude, que es con gran distinción, y está el cum laude, que es con distinción. Pero una cosa es ser distinguido, otra cosa es el más alto de todas las distinciones que hay. Daniel se graduó así. Daniel no es cualquiera. Y ahora
le tocó trabajar, le toca trabajar. Y ahora, ¿de qué les sirve a tantos jóvenes que tengan esos reconocimientos, que salen con títulos, se sienten muy grandes? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es... ¡Ah! Esa es otra. Eso le va a pasar al señor Daniel. Le van a decir, bueno, usted es el mejor de todos, el más alto de todos. Va a dar una prueba para demostrar lo que realmente hay. Y lo interesante de esto es que Daniel, escuche muy bien, Daniel va a reconocer que él tuvo ese alto honor no por su juventud, no por su belleza, no por su inteligencia, incluso no por la dieta que le comió. ¿Te acuerdas que le hicimos claridad hace 8 días? Sino que todo se logró porque era la soberana voluntad y misericordia de Dios para con él. ¿Cuántos decimos amén? Todo era la misericordia de Dios. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a ver en este pasaje es entender que la sabiduría de Dios va a estar por encima de todas las artimañas, estrategias, capacidades que tengamos los seres humanos. E incluso por encima del ocultismo que se manifiesta también. Esto que vamos a ver en el capítulo 2 de Daniel es tan valioso que más adelante en el capítulo 7 tiene que volver el Señor a detallar muchas cosas de la importancia. Este capítulo 2 de Daniel es supremamente importante para la historia. Por eso estoy dejando todo en antesala, me estoy tomando el tiempo para poderlo dejar usted preparadito, porque no es cualquier cosa lo que va a recibir Daniel, ni la gente ni la humanidad tampoco. Es algo tan maravilloso que solamente se puede comparar con lo que vivió Faraón años atrás en el tiempo de José. ¿Se acuerda cuando hubo un faraón que soñaba, pero tenía que venir un José para poder interpretar lo que soñaba? Es lo mismo que va a pasar ahora en el capítulo 2. Hay un rey llamado Nabucodonosor que soñaba. Y si usted mira, Dios le está hablando cosas específicas en el futuro, tanto a un faraón como a un rey. Y uno se pregunta y dice, pero ¿cómo es posible que Dios le va a mostrar el destino de la historia y cosas del futuro a unos inconversos, malos y perversos como un faraón, en lugar de mostrar eso a un santo profeta, un gran sacerdote de Dios? ¿Usted no se haría esa pregunta? Yo me la hice. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Por qué tiene que ver eso? Y nosotros no. ¿Por qué Elon Musk ha visto el futuro? ¿Por qué un Bill Gates se ha anticipado el futuro 20 años? ¿Por qué los japoneses, los chinos manejan una tecnología tan avanzada? ¿Por qué el mundo secular está manejando una agenda 2030 y nosotros estamos todos pegados aquí al 2025? ¿Y eso? Esas son las preguntas que yo me hago. Porque ellos que son inconversos, que no tienen la sabiduría de Dios, ¿cómo es posible que ellos ven, se anticipan? ¿Y nosotros qué? ¿A usted no llama la atención eso? A mí sí. Ahora, lo correcto sería que Dios nos hablara a nosotros. Pero acompáñenme un momentito. Vamos a la carta a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Algo que me llama la atención. Diga conmigo, Dios, mientras usted diga Romanos, diga, mientras se encuentra, diga, Dios no tiene exclusividad con nadie. Dios no tiene exclusividad ni siquiera con su santo pueblo Israel. Y eso déjenme meterlo allí para que entendamos. Pero para eso necesito ampliar este concepto basado en lo que dice Pablo, carta a los Romanos, capítulo 9, versos 14 en adelante. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Es una pregunta que empieza a auscultar el corazón del lector. En este caso, los romanos. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Estoy hablando de que, ¿cómo es posible que ellos sí pueden ver y nosotros no? ¿Es que Dios es injusto? No, Dios no es injusto en ninguna manera, dice Pablo, verso 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice esto a Faraón, al inconverso, no tenía temor de Dios. A Faraón dice: para esto mismo te he levantado, te he enaltecido, te he engrandecido, te he hecho poderoso, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la... Mire, ese Faraón, tradúzcalo usted al día de hoy, al título que usted quiera del día de hoy: presidente, primer ministro, gerente de una empresa, pastor. Si alguien ha sido engrandecido, si alguien ha sido levantado, si alguien ha sido renombrado, es porque al Señor así le plació. Diga por favor amén. Amén. Haya ganado los votos bien, haya hecho fraude, un dictador autoritario, si ese hombre está allí, es porque al Señor así le plació. Pero el texto no se queda allí. Verso 18: de manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, pues también lo endurece. Pero tú me dirás: ¿por qué pues Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que pelees con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Verso 23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también el profeta Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada la llamaré amada. Y en lugar de donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos de Dios viviente. Para cerrar, dice Pablo: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Lo que quiere decir ahí el Señor es que Él tiene misericordia del que quiere tener compasión, que no depende de la voluntad del hombre, de la preparación del hombre, del linaje del hombre, que depende de parte de Dios. Algo que tenemos que entender en esto para poder entrar a Daniel capítulo 2 es que no solamente Dios revela los tiempos futuros, sino que también hay un tiempo para conocer los tiempos futuros. Se requiere no solamente el tener la información, sino también el proceso de poder comprender los tiempos. ¿Qué tiene que ver allí? Tres cosas. Primero, la soberanía de Dios. A Dios le place, Dios escoge el que quiere y Dios pone en el corazón de toda persona. Y si usted lee Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que Dios ha puesto en el corazón de cada persona el deseo
de conocerle y ha hecho todo hermoso a su tiempo. O sea que cualquier persona está, sea creyente o no, judío o gentil, cualquier persona está al alcance del conocimiento de Dios. Lo segundo, una revelación personal. Y cuando estoy hablando de la revelación personal, le estoy diciendo que esto es mucho más que tener una relación. El faraón no tenía relación con Dios. El rey Nabucodonosor tampoco tenía relación con Dios. Tenían sus actividades, sus cosas para poder ocultar y consultar los astros y una cantidad de cosas, que ahora hablaremos de eso. Pero aunque ellos no tenían esa relación, hay gente que por cultivar relación con Dios en oración, en ayuno, en esa intimidad, puede que alcancen revelación, como puede que no. En el caso de Faraón y en el caso de Nabucodonosor, tenían el sueño, pero no tenían la revelación. ¿Qué es más importante? ¿La relación o la revelación? ¿Cuál? No diga ambas. Porque la relación te puede llevar a ti a una revelación. Pero hay gente que solamente se conforma con el orar, con ayunar, con asistir a la iglesia, con cantar, con diezmar y ofrendar, pero hacen todo eso de manera religiosa, tal cual como lo hace Nabucodonosor o como lo hace Faraón, con sus dioses, con sus cosas, con sus hábitos, pero no tienen la revelación. Ahora, si usted tiene la relación con Dios, ahora sí usted va a poder entender lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios. Acompáñeme a la carta a los Corintios para que vea lo importante que es cultivar la relación, pero que debe llevarlo usted a una revelación. Y para poder lograr eso se necesita escuchar el consejo que Pablo nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Todo esto no son sino las bases en las cuales necesito dejarles establecido para poder proyectar el resto de los versículos. Y ni siquiera hemos entrado al versículo 1 de Daniel, capítulo 2. Dice Pablo así: sin embargo, hablamos sabiduría. Ahí está el meollo, ahí está el centro. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, se tenía que cumplir lo escrito por el profeta: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Y este versículo sí que es muy mal interpretado por una gran cantidad de personas que sacan sus doctrinas y sus herejías. Pero vamos a aclarar esto. Verso 10. Pero Dios ¿qué? ¿Cuál es el verbo ahí importante? No las reveló. Muy bien. A nosotros, por Él. Ay, esa es la persona importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, lo desconocido, lo oculto que está en el corazón de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, cuando decimos amén, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Para que sepamos.
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién instruye? A nosotros tenemos la mente de Él. Vuelvo a notar lo siguiente, que Dios le da el sueño a Nabucodonosor, pero Dios le da la revelación y la interpretación ¿a quién? A Daniel. ¿Todo porque Daniel era especial? No. Es porque ahí está el personaje principal que nos lo descubre el apóstol Pablo. Es porque está el Espíritu de Dios. Él sí nos lleva a escudriñar. Si las cosas ocultas que ojo no vio y oído yo vienen del Espíritu de Dios, eso sí se predica. Y lo que dice Pablo, nosotros venimos con ese poder, con esas palabras. Pero hay cantidad de gente que anda por ahí predicando diciendo, hay cosas ocultas, hay cosas que ojo no vio, que oído no vio, y Dios las tiene, pero no vienen del Espíritu, se contradicen contra la misma palabra y son manifestaciones carnales y espirituales, pero erróneas. Entonces no crea todo lo que ojo no vio y oído no vio. Eso no es solamente así, eso no es así, hay que saber ingerir conforme a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces le hablé a usted de lo que es número uno, la soberanía de Dios, le hablé de la revelación personal, y lo último que quiero hablarle es del tiempo de Dios, porque hay cosas que nosotros no entendemos hoy, pero se puede entender en el tiempo de Dios. Y si usted lee el capítulo 12 de Daniel, Dios en el verso 4 dice, Daniel, ¿sabe qué? Ya le mostré todo, pero cierre las palabras de este libro, porque no es para ahora, eso es para más adelante. Y si usted va a mirar, ahora sí va a mirar conmigo el capítulo 1 de Daniel, para que entremos. Esta parte de la enseñanza, vamos a, los que toman notas y le ponen números y van siguiendo los numerales, este es el primer punto. Todo el anterior fue la introducción de lo que vamos a hablar. En este vamos a hablar de un sueño perturbador, un sueño perturbador. Capítulo 2, verso 1, ahora sí. En el segundo año, comienza hablando de tiempos, nos marca ya un tiempo cronológico, verídico, comprobable. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor ¿qué? Sueños. Nota el plural ahí, sueños. Eso significa que ella venía soñando, tenía repetitivamente unos sueños, y se perturbó su espíritu y fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Paréntesis, el rey tuvo un sueño, su espíritu quería la interpretación, pero él no tenía el Espíritu de Dios, que es el que da la. Y si ya nota por qué ahora tiene importancia lo que el libro de Corintios, de Pablo a los Corintios, porque es que nosotros sin el Espíritu de Dios no somos nada, no somos nada. Cuando hablamos de ese sueño perturbador del rey, mire, en mi casa, con el bebé que se despierta en la madrugada, se despiertan los papás y a veces las hermanas. Pero cuando se desvela un rey en un palacio, no solamente se desvela el rey, la primera que se desvela es la esposa. Y como tenía varias esposas, entonces todas las mujeres se desvelan, porque el rey está preocupado, no puede dormir. Si el bendito rey se le va el sueño,
Los criados tienen que levantarse y a preparar una agüita de toronjil, de tomillo, de tilo, que para mí, porque el rey no puede dormir. Y si se desvela el rey, eso sale rápido al departamento de seguridad a decirle a los soldados: miren, el rey se desveló. Y si esos reyes locos que mantienen produciendo en la madrugada, pues pone a todo el mundo a trabajar. Mejor dicho, hasta los de la cocina, el chef, todos los cocineros también se desvelan porque se levantó el rey. ¿Sí es lo que pasa cuando un rey? Eso es lo que está viviendo hoy en el palacio. Hay un caos en el palacio en esa noche. Y como él está inquieto, él no es de esos reyes, los reyes de Media, de Persia y de Babilonia, no eran reyes buena gente, no son de esos conciliadores, de esos que entienden, buenos jefes que entienden a los empleados. Es de esos que son casposos, esos que les gusta molestar. Y como están perturbados, dicen: yo necesito saber esto, pero ya, llámenme a los que saben. ¿Y a quién le llaman? Ahí dice a quién convoca. A los sabios, a los adivinos, a todos ellos. Despiertan a todo el mundo. Y todo el mundo se va a escuchar al rey. ¿Por qué el rey está perturbado en los sueños? ¿Qué fue lo que le pasó? Lo interesante es que parece, a esta altura, por la narración que hagan en el capítulo, que Daniel no fue llamado en ese momento a compadecer delante del rey. Parece que no. Porque más adelante Daniel dice: miren, los van a matar. Usted prepárese que lo van a matar. Y dice: ¿pero por qué me van a matar? ¿Lo que dice? No, es que salió un decreto. ¿Por qué? Por eso tal vez Daniel ahí no está. Pero cuando ocurre esa convocatoria de parte del rey hacia ese tipo de gente, el Daniel que ha vivido procesos, diga conmigo, procesos, donde Daniel, si miramos su vida, perdió su familia, perdió su gente, perdió su ciudad, perdió su Dios, perdió toda esa relación, el templo, todo está destruido. Ahora está en un palacio. Sí, le dieron un reconocimiento, sí, era inteligente, fue reconocido por parte, pero no había hecho nada más. Su vida está en un proceso. Todavía no ha llegado el tiempo para Dios exaltar a aquel que estaba siendo fiel en el proceso. Iglesia, si usted está siendo fiel en el proceso, no se preocupe, que la exaltación de parte de Dios vendrá sobre usted y sobre mí. Amén. Diga por favor: amén. Amén. Ocúpese usted de estar buscando el rostro del Señor. Si usted ha sido llamado, escogido por Dios y preparado por el Señor, va a llegar un momento donde el Señor lo va a honrar y a compadecer delante del Rey. Dígale a su hermano que está a su lado, por favor, mírele los ojos y dígale: no te preocupes, no te preocupes por ser muy conocido por el Rey. Si eres conocido por Dios, dígale, si eres conocido por Dios y estás sirviendo al Rey, llegará la promoción de tu Dios. ¿Cuánto lo creemos? Ahora, el rey dice: mire, yo le estoy pagando mucho dinero a una gran cantidad de gente que supuestamente sabe, que supuestamente son inteligentes, que supuestamente. Y el rey está perturbado, pero no es bobo. El rey sabe, y yo tal vez creo que ya, él venía intuyendo ya, venía olfateando que hace rato como que ese grupito por ahí tenía muy buen sueldo, tenía muchos beneficios, pero como que al ratico estaban haciendo cosas que no estaban bien. Y los compadres dicen: yo necesito hacer una prueba. Necesito que me digan ustedes qué fue lo que me soñé. Esa prueba es brava, dura. Yo creo que también muchos de nuestros presidentes y nuestros líderes también tendrían que compadecer a la gente que gana mucho dinero y decir: bueno, ustedes están ganando mucho dinero, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo creo que eso es bueno. ¿Usted lo cree? Sí, yo lo creo, porque hay mucha corrupción, hay mucha gente que no hace mucho y gana mucho. Y hay gente que hacemos poco
y no. Yo creo que Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y Daniel es un Dios que es un hombre que sabe que Dios es su juez. Dios es justo. Termino con esto. El grupo de las personas que convoca al rey: magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Quiero hablar primero de esto. Yo quería hacer esto muy práctico. Dentro de este primer grupo vamos a encontrar los adivinos. ¿Qué es la palabra adivinar? ¿Qué es un adivino? ¿Qué diría uno? ¿Qué es un adivino? Mentiroso. Muy bueno. Pero ¿qué puede decir usted? ¿Qué es un adivino? Supuestamente que adivina cosas del futuro de las personas y eso que adivinar. Y dice ella, supuestamente. Resulta que la palabra adivinar no solamente es cuando usted le dice, vamos a hacer una rifa, a ver, una rifa del 1 al 5, ¿quién adivina el número? No es eso, no es acertar, porque mucha gente, la gente piensa que adivinar es pegarle el número del baloto, del loto. Uy, me pegó, adivinó el número, adivinó. ¿Qué color tengo? Adivinó. No es solamente eso. La palabra adivinar viene nada más de la raíz latina divinus, que significa divino, que tiene algo con relación a los dioses, pero en su conjugación habla de la palabra divinare, que es hacer conjeturas inspiradas por los dioses, conjeturas que se le atribuyen a otros poderes sobrenaturales, extrasensoriales, y entonces por esa acción, entre comillas, divina, la persona actúa o acierta o se aventura, porque los dioses están con él. Es actuar en favor de lo divino. Eso es adivinar. Y yo creo que todavía hay muchos creyentes también que están en la iglesia diciendo, a mi Dios me dijo, a mi Dios me mostró, a mi Dios, y Dios no ha hablado. Están haciendo conjeturas. Me gustó la palabra que usó ahorita, supuestamente. Hoy en día hay muchos, Dios lo dice. Tal vez ellos no son Dios lo dice, son adivinos. Pero cuando nosotros estudiamos un poquitico de esto, porque quiero meterme en la parte práctica, hay una cantidad de actividades que se desarrollan dentro de esta práctica de la adivinación. Generalmente sus palabras terminan con el sufijo mancia. Eso viene del griego. Aquí el pastor David sabe la palabra mancia, del griego mantis, que significa adivino o profeta. Y entonces hay una serie de prácticas, como por ejemplo, la voy a agrupar para que usted conozca, y va a tomar un tiempo para que usted mire cómo es que el ser humano busca respuestas en los dioses, en lo sobrenatural, para traer respuestas a sus necesidades. Por ejemplo, hay unas mancias que tienen que ver con el aire. Contemplando el aire encontramos, por ejemplo, la aeromancia, la austromancia. Según la dirección del viento, la fuerza del viento, la calidad, según el estruendo, el sonido que haga, según el comportamiento, la gente se aventuraba a predecir el futuro. Usted ha visto que hay gente que dice, uy, ese viento es viento de lluvia. ¿Usted ha visto eso? ¿Huele a qué? Y la verdad que llovía, la gente dice, ay, adivinó el futuro, ¿cómo sabe? Entonces hubo gente que se dedicó a esas prácticas. Pero también está la caumancia, la meteoromancia. Hay gente que se ha dedicado a adivinar el futuro y aceptar, hacer sus conjeturas con respecto a los líquidos. Está la hidromancia. ¿Usted conocía eso? Cuando miraban los ríos, el sonido del agua, la corriente, las figuras que forman, la gente se empezaba a adelantar, y eso era una práctica de los caldeos. Ustedes lo conocemos, para hacerlo más actual, hay gente que es feliz leyendo los conchos del café, los residuos de café y de chocolate, con los líquidos. Hay gente que se aventura, y eso también tiene su nombre, la cafetomancia y la chocolatomancia.
tiene su nombre. No sabía que eso está, así tiene su nombre técnico. Yo me acuerdo en Cartagena, la primera vez que vi a alguien interpretar el chocolate, agarró el concho y agarró la taza así, y con el concho le dejó todo manchado así, lo dejó después un rato así, nosotros vimos en Cartagena, y después de tanto rato yo digo, mire, aquí se está viendo esto, que se va a casar, que hay esto, y yo miraba un poco de mancha y decía, yo no ve tanta cosa. Pero hay gente tan de buenas, y es el diablo el que está detrás de todo esto, que ¡pum! Se casó, ¡ay! Se cumplió lo que le leyeron el chocolate y se cumplió. ¿Sí? ¿Sabe que hay gente que ve el fuego? Eso tiene su nombre también, calcinomancia. Y también está la capnomancia, que es mirar el humo, y según el humo, ahí están mirando cosas, encontrando cosas. Hay unos que quemando la cera, en la forma como se va derritiendo la cera, eso se llama ceromancia, según la figura se forme, están adivinando el futuro mirando la cera. Está la molibdomancia, que derriten materiales como el plomo, y según la figura se va saliendo, entonces van interpretando, se atreven a hacer diferentes cosas. A través de la tierra, la geomancia, cuando empiezan a leer las líneas de la tierra, entonces se aventuran a dar algún tipo de premonición con respecto a las cosas. Oiga, no estoy hablando de las técnicas, de la ciencia, porque sí está la gente que estudia la tierra, los geólogos como tales. No, estoy hablando de aquellos que se dedican a aventurar con lo que supuestamente tiene la tierra, las piedras, los cristales. Y entonces el cuarzo es bueno para la suerte de tal cosa, la piedra de tal cosa, el lapislázuli, eso es bueno para tal cosa, la piedra de tal cosa es para la suerte de tal cosa. ¿Usted sí conoce gente así? Hay mucha gente que anda con cadenas y un poco de piedra y tal, porque eso es para la suerte, para el billete, porque esa es la piedra de mi signo, porque eso es adivinación. ¿Y sabe qué es lo chistoso? No es chistoso, ¿qué es lo curioso? Hay cristianos que andan todas con esas. Los hay, los hay. Hay gente que se pone a mirar las líneas de la expresión de la frente y tiene su nombre, se llama metoposcopía. Pero no solamente hay gente que lee también la frente, sino que hay gente que lee la mano. Manoscopía. Y hay gente que también lee la ideología, los ojos. A mí me la hicieron. Yo era niño, yo me acuerdo. Ahí en Cali. Me llegaron ahí y me miraron y decían, y era el médico, es que médico, supuestamente, este tiene tal cosa, y nos vendió una cantidad de medicina. Porque es que es ciencia. Eso no es ciencia, son pseudociencias. Encuentro también la orinomancia. ¿Usted sabe lo que es la orinomancia? ¿De la orina? No orino, no orino. Pero no hay gente que toma los miados también, hay gente que... Y se vuelven bíblicos, dice, la Biblia dice, toma el agua de tu misma cisterna. Como malinterpretan la Biblia. La oniromancia es esto que está viendo Nabucodonosor, la interpretación de los sueños. Y entonces hay gente que dice, ay, yo me soñé con culebras, ¿qué significa eso? ¿Se ha visto gente así? Ay, yo me soñé con ratas, ¿qué significa eso? Y la gente interpreta, y hay libros de sueños e interpretación. Eso es esta práctica. Está la cartomancia, la lectura de las cartas. Entonces está el tarot, y está también la lectura de la baraja española, que es otro tipo de cartomancia. Encontramos entonces, ¿cuál están hablando de la mano? La quiromancia. Así se llama, quiromancia, la lectura de las manos. Hay otras mancias que no tengo el tiempo, pero dentro de estas prácticas de sortilegio, de la suerte, de augurios, también encontramos esta gente
que basados en la ciencia, la astronomía es una ciencia verídica, efectiva. Yo estaba viendo un documental acerca de los babilonios esta semana, un documental de 1 hora. Ellos eran pioneros en la astronomía. Ellos anticiparon y tenían tablas de los eclipses proyectadas porque era una matemática profunda. Ellos desarrollaron una cantidad de técnicas buenísimas. Los babilonios eran tremendos, pero juntamente con eso, mirando los astros, se encontraron de que una estrellita con otra estrellita se agrupó un grupo de estrellitas y eso le llamó constelaciones. Y entonces ahora las constelaciones le empezaron a colocar su fe y entonces ya empezaron a crear los signos zodiacales y las cartas astrales. Todo eso está dentro de la práctica de la astrología. La astrología, que no tiene nada que ver con la astronomía, que esa sí es la ciencia. La astrología, el estudio de los astros, y eso es lo que no es lo correcto. Pero también, no, y hay todavía cristianos que dicen, oye, yo nací en el signo de Géminis, yo soy Géminis. Uno de cristianos así. Oye, yo soy así porque yo soy del signo Escorpio, los escorpios somos así. Y tú le dices, ¿dónde queda la naturaleza de Cristo? ¿Dónde está el nacer de nuevo? ¿No han tenido un encuentro con el Señor? Finalizamos con esto. ¿Eso a ustedes a qué les suena? No, yo sé que esa no les suena mucho. Casi les pongo una imagen de un sombrero de copa y un conejito saltando. Ese sí lo hubiera dicho usted, ¿a qué? Magia. Usted ve un sombrero de copa y un conejito, usted dice magia. Pero eso no es la magia que utilizan en las fiestas infantiles. Resulta que cuando hablamos de magia, me encuentro que hay diferentes tipos de magia. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque es que hay gente que no tiene claridad con respecto a esto. Y resulta que hay una magia que es blanca. Que ese tipo de magia para hacer el bien, para sanar. Van donde los magos a que los curen. Van de la hechicera esa para que lo recen, no, porque soy bueno, para que le dé la protección, para que lo proteja, para que le dé armonía, para que le dé bienestar, ese tipo de magia blanca. Hay una magia que es la magia negra. Eso tiene que ver ya con la manipulación. Eso ya viene para el daño, ya viene a hacer cosas destructivas. Pero no solamente está la blanca y la negra, también hay una magia gris. ¿Y usted sabía eso? Que puede hacer el bien, pero también puede estar haciendo cosas malas. Y que los hay. Está la magia roja. Esa está enfocada en el amor, en la pasión, en la atracción sexual. Está la magia verde, que está basada en la naturaleza, en las plantas, en los cristales, en la energía. Eso que, mire, abrace los árboles para que le dé energía. ¿Se ha visto todo? La matica, tengo una matica de tal cosa que eso le limpia. Nuestra cultura latina sí que está llena de muchas cosas con respecto a eso. Está la magia azul. Esa tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con instituciones, con organizaciones. Eso tiene que ver con una gran cantidad de nivel político, de administraciones públicas. Es otro tipo, que para ganar poder hacen prácticas. No voy a detenerme tanto en la magia, pero dentro de los últimos que están hablando ahí, habla de los encantadores. El rey convoca magos, astrólogos, trajo adivinos, pero también trajo encantadores. Y lo que quiero decir es, no importa la práctica que se esté haciendo, todas esas prácticas vienen de parte del engañador, cuyo nombre es Satanás. Y toda fuente de información que venga a través de ellos, si no es de Dios, ¿de quién es?
dice Dios al respecto a esto? Y con eso ya termino, nos vamos a la casita. ¿Con qué dice Dios con esas prácticas? Porque es que hay mucha gente que incluso les gusta esas prácticas. Y hasta en los altares prestan micrófonos y trae gente que supuestamente hacen actos de adivinación y le están adivinando el futuro a la gente y le están, entre comillas, utilizando la palabra profetizar, porque es que profetizan en el nombre, pero eso no, ahí Dios me está hablando. Hacen esas prácticas. Aquí en Estados Unidos hubo un profeta que se volvió famosísimo porque convertía el agua en vino, y donde iba eso llenaba iglesias y empezaba a recibir ofrendas, el agua en vino, y lo pillaron al sinvergüenza, que tenía en la copa, en el vaso, tenía un polvo, que al estar en contacto con agua, con líquido, él destapaba la botellita, él decía, mire el agua es cerrada, y mostraba esta, y la chao, estaba en contacto con ese polvo, se convertía roja, y la gente, ¡qué profeta! Aquí en Estados Unidos había uno que cogía a la gente cuando llegaba por primera vez y decía, mire, tiene una petición de oración, este es su nombre, y después le pasaba por acá la información y tenía aquí el apuntador, y le decía, perdón que te come el nombre de ejemplo. Aquí está una señora que se llama Mireya, ella le está pidiendo oración por otra cosa, ya le escuchaba por acá. El Señor me muestra, me dice, por ahí, Mireya, escucho su nombre, Mireya. Y decía lo que ella está necesitando. Son pillos. Son los que sacan el conejo dentro del sombrero. Pillos. ¿Qué dice Dios con esto? Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Y esto tiene una trascendencia en el Nuevo Testamento, que la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, que cuando el Evangelio alcanzó un grupo de personas que adivinaban y que hacían una cantidad de prácticas de estas, dicen que ellos traían todos sus libros, todo su conocimiento, y ellos dijeron, a partir de ahora, no más con esas prácticas. Usted puede leer la historia en Hechos 19. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Así que yo sé que esto no pasa en ustedes, gracias a Dios, pero el mensaje está quedando grabado y está llegando para otras personas que pueden estar pasando por estas prácticas, que les gusta, que les pica el oído por saber el futuro. ¿Con quién se va a casar? Si puede viajar o no. Hay gente que es feliz así. Vienen a la iglesia, si Dios me habla, entonces hago. Y ponen a Dios en esas coqueturas de, como si fuera el mago de la lámpara. Creen que porque llegan y le soban así la barriguita a la lámpara, entonces ellos creen que sobándole ahí con billetico ahí al alfolín, creen que Dios va a responder. Hay gente que paradójicamente le rasca la barriguita a Dios, Dios, te hago un ayunito y tú me respondes, No. Así no es. Los chinos al Buda. Y así no son las cosas. Daniel está en una encrucijada porque está frente a gente de alto poder. El rey dice, yo ya no le estoy creyendo mucho a estos. Y les pone el reto y el desafío. Vamos a dejar el rey perturbado ahí. Usted no se va a perturbar. Usted ya sabe para dónde va. Por eso ha leído el capítulo 2. Vamos a orar para irnos a nuestra casa.